Ok. Ok. Buenas noches, como dije anteriormente. Nosotros somos el grupo número 6. Los integrantes somos Ani Paola Herrera, Indira Cava y un servidor, Luis Hernández. Hoy estaremos hablando sobre una investigación que hicimos, ¿verdad? Investigando, por redundancia, el peso de 40 estudiantes entre las edades de 20 y 30 años de edad. ¿Cómo yo hice esa compilación? Esa compilación de datos se hizo, yo la hice manual. Aproveché que yo trabajo en Expreso Vegano, aquí en La Vega. Hice una entrevista a 40 estudiantes. Eso me tardó 2 días hacerla, ya que era bien extensa, son 40 estudiantes. Fui hablándole uno por uno, ¿verdad? Tuvieron algunos como que no me querían dar el dato, pero al final lo convencí. Y ahí tenemos los datos, ¿verdad? Ahí están los datos, no están organizados, ¿verdad? Porque ahora hay que organizarlo para hacer la distribución de frecuencia. Eso entonces se lo dejaremos a nuestra compañera Ani, que nos va a hablar de cómo ella eh, hizo esa organización de datos y al mismo tiempo nos va a explicar de cómo también hizo la distribución de frecuencias. Entonces dejamos a Ani, quien va a hablar de lo que de esos pasos. Ok. Entonces, a partir de los datos que recompiló mi compañero con con la investigación que él hizo, yo organizé la tabla la tabla donde están todos los pesos de los estudiantes. Son 40 estudiantes, entonces yo procedí a ordenarlos de menor a mayor. Después de esto, yo realicé los pasos para hacer la distribución de frecuencia, que es el rango, el número de clases, la anchura, y determiné el límite inferior que íbamos a utilizar en la tabla. Por favor, pon la diapositiva. Aquí yo busqué el rango, que el rango se busca a partir de, se toma la mayor cantidad, o sea, el peso, que es mayor de todos, en este caso es 215, y le retamos la cantidad mínima, que es 125, lo que me dio un rango de 90 libras. Después determiné el número de clases, que se realiza a partir de la fórmula 1 más 3.33 log el número de estudiantes, que eran 40, me dio una clase de 6.33, pero como necesitamos un número entero, lo dejé en 6. Después calculamos la anchura de la clase, que es la cantidad de estudiantes que estarán de una cantidad a otra, que entonces en este caso tomamos a partir del rango y dividimos entre el número de clases, que nos dará 15. Después determiné el límite inferior de la primera clase, que tiene que ser un número redondo. En este caso utilicé el menor, que fue 125. A partir de esto, construí la tabla de frecuencias, la distribución de frecuencias, que mi compañero estaba mostrando a continuación. En este caso le puse el nombre a la tabla de distribución de frecuencias. En un lado puse el peso en libras, el límite inferior y el límite superior. Entonces puse la cantidad de estudiantes que hay en cada casilla, de 125 a 140 libras, 15 estudiantes, de 140 a 155 se encuentran 2 estudiantes, de 155 a 170 se encuentran 4 estudiantes, de 170 a 185 se encuentra un solo estudiante, de 185 a 200 se encuentran 5 estudiantes, de 200 libras a 215 se encuentra 3, lo que nos da un total de 40 estudiantes. A continuación, mi compañera estará hablando sobre la gráfica que ella realizó a partir de esta tabla. Buenas. Para elaborar el gráfico,
recopilamos los datos de la distribución de frecuencia que había elaborado Annie. Para elaborarlo, abrimos un documento Word, le dimos a insertar y aquí seleccionamos el gráfico, que en este caso era un gráfico de columna. Para nosotros poder recopilar los datos, nos fuimos directamente hasta la tabla que nuestra compañera nos había facilitado anteriormente, para entonces nosotros hacer nuestro gráfico. Para ello, se abre un documento en Excel. Al darle clic al gráfico, al tipo de gráfico, automáticamente se abre un archivo en Excel donde nos permite modificar los datos. Para esto pusimos los datos. Annie, ¿tú me puedes dar los números, por favor, de la tabla? Annie. Ahí está la tabla, la diapositiva. Es que no que le dice, okay. Entonces hay Perfecto. 15 estudiantes que pesan entre 125. Bien, el peso en libras de los estudiantes de 125 a 140 libras. La frecuencia es 15. 15, exacto. Para el rango de estudiantes de 140 libras a 155, su rango es de 12. Para el peso en libra de los jóvenes de 155 a 170, su rango es de 4. Utilizamos esta misma la frecuencia. Utilizamos este mismo paso para nosotros entonces elaborar nuestro gráfico y que quede de esta manera. Para nosotros elaborar lo que es el análisis del gráfico, entonces nos basamos en la puntuación mayor del peso en libra, que era el de los jóvenes entre 125 a 140, que fue el que tuvo un rango mayor, la frecuencia mayor, y la frecuencia menor, que fue entre 170 a 185 libras. Bueno, eso es todo entonces por hoy. Esperando que hayan entendido, ¿verdad?, esa explicación. Muchas gracias por su atención. Bye. Gracias.